Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Nuestro equipo es el equipo 4 del grupo 7CV4, conformados por De Blas de Jesús Mario Alberto, Martínez Ortiz Abril Alejandra, Rivera González Edwin Giovanni, Jiménez Bernal Josué Eduardo, Estrada Jiménez Edgar Iván y su servidor Hernández Bautista Irving. En esta ocasión vamos a explicar, a mí Irving me tocó explicar el ejercicio número 1, el cual nos indica que para los siguientes ángulos de valores encontremos el número de ellos, que son linealmente independientes, y tenemos que expresar las restantes como una continuación. Entonces, como podemos ver en esta parte de aquí, tenemos nuestros vectores que están conformados por x1, x2, x3 y x4. Posteriormente construimos la matriz de forma en la cual x1 lo ponemos aquí arriba y así sucesivamente hacia la parte de abajo con todas las demás vectores x1, x2, x3 y x4. Posterior a ello colocaremos el rango de la matriz, transformando la matriz en una matriz escalonada, que es lo que hacemos en la parte de aquí. Escalonamos la matriz y para F2 y F4 aquí es como lo sacamos. F2 es igual a F2 menos 2 veces F1 y F4 es igual a F4 menos 3 veces F1, como lo tenemos aquí. Después, una vez que ya tenemos nuestros resultados, que son estos, pasamos a F4, que es igual a F4 más 2 veces F3. Continuamos con nuestros resultados. Y ahora lo que nosotros tendríamos que realizar sería el F3, que sería F3 es igual a F3 más F2, lo cual nos daría esta parte de aquí para estos ceros, y como resultados tenemos dos filas que no son nulas, por lo que el rango es igual a 2. Y también podemos decir que hay dos rangos independientes. Ahora, hay que formar las posibles combinaciones de los vectores tomados de 3 en 3. En esta oportunidad vamos a eliminar la primera columna, que es la que ya tenemos marcada, es esta de acá, la primera columna. Entonces, una vez eliminada, nos quedaría nuestra matriz de esta forma, como la podemos observar en el rectángulo rojo. Y una vez ya eliminada la primera columna, tomamos los valores de 3 en 3. De esta manera, como lo podemos ver en esta matriz, y arbitrariamente vamos a eliminar la última columna para que después nos quede de esta forma. Ya una vez estando en esta forma la matriz como se indica en el círculo rojo, vamos a pasar a lo que sería C1, y esto nos define que la matriz es igual a 2 por 5 menos 0 por 1 es igual a 10. Ahora después vamos a hacerlo con C2 y lo haríamos de esta manera, lo que nos quedaría como resultante a 1 por 1 por 5 menos 0 por 3, y esto nos da como resultado a menos 5. Y ahora también lo vamos a hacer con C3, que ahora es la última columna de aquí con la columna de la fila de hasta abajo. Entonces nos quedaría como 1 menos 1 menos 2 menos 3, y esto nos da como resultado 1 menos 6, lo que termina siendo igual a
menos 5, aquí se nos pasó un signo, pero bueno, ahí lo ponemos. Entonces tenemos que 10x1 menos 5x2 menos 5x3 es igual a 0. Y 2x1 es igual a x2 menos x3, que termina siendo también 0. Ya una vez que nosotros eliminamos la columna de aquí, ahora vamos con esta columna que vamos a eliminarla de la misma forma, arbitrariamente, para que nuestra matriz ahora nos quede de la siguiente forma. Como podemos notarlo, ya no tenemos el 3, el menos 5 y el 7. Entonces, ahora nos quedaría de la siguiente forma. La fila de arriba con la última columna es igual a 0 por 1 menos 3 menos 5, perdón, 3 por 5, y es igual a 15. Este es un signo de multiplicación. Y C3 es igual a la columna del medio, perdón, a la fila del medio por la última columna, y esto nos quedaría como 2 por 1 menos 1 por 3 es igual a menos 2 por 3, y esto nos da resultado 5. Estos parecen signos de menos, pero son multiplicaciones. A continuación tenemos lo que sería la celda 4. Aquí nos faltó un corchete. Y bueno, aquí podemos ver que sigue siendo la última columna, pero ahora por la fila de hasta abajo. Esto nos quedaría igual a 2 por 5 menos 0 por 1, y esto nos da a 10. Entonces decimos que nos quedaría como menos 15 x2 más 5x3 más 10x4, y esto nos da como resultante 0. También menos 3x2 más x3 más 2x4 es igual a 0. Vamos a continuar ahora con este tipo de matriz que tenemos aquí, y hacemos el mismo procedimiento que en las partes de que hemos venido realizando, eliminando arbitrariamente menos 5, 7 y menos 1. Nos quedaría de esta forma, por lo que la celda 3 nos quedaría como fila 1 por la última columna, y nos quedaría a nosotros como 3 por 3 menos 1 por 1 nos daría 9 más 1, y esto nos quedaría como 10. En la celda 4 aplicamos última columna por fila del medio, y nos quedaría como 0.3 menos 1.5, 0 por 3, perdón, menos 1 por 5 es igual a 5. Así como lo tenemos marcado aquí. Y por último, nuestra celda 1 sería la última columna por la fila de abajo, y nos quedaría menos 1 por 0, y 3 por 5 es igual a menos 15, como lo tenemos aquí. Tenemos entonces que menos 15x más 10x3 más 5x4 es igual a 0. De una forma simplificada es como lo vemos de esta parte de acá. Y nos quedaría como menos 3x1 más 2x3 más x1. Y bueno, en la parte de abajo aplicamos lo mismo que hemos estado aplicando. Eliminamos la última columna arbitrariamente. Nos sigue quedando una matriz con
3 por 3, por lo que la celda 4 se definiría con la fila 1 y la última columna. Esto nos quedaría como 1 por 1 menos 3 por 2, nos quedaría de esta manera y nos daría menos 5. Continuamos con la celda 1, la cual sería la fila de en medio y la columna, la última, y nos quedaría como 1 por 3 menos 2 por 1 y nos daría igual a menos 5. Y por último nos quedamos con la celda 2, la cual aplicamos la última columna y la última fila y nos quedaría como 3 por 3 menos 1 por 1. Esto nos lleva al resultado de 9 más 1 igual a 10. Por lo tanto, nosotros ya tenemos aquí nuestros resultados, los cuales serían menos 5 más 10, menos 5x1 más 10x2 menos 5x4 menos x más 2x2 menos 4, ambas igual a 0. Por lo que nuestras relaciones de dependencia serían las que se muestran a continuación. Vamos a seleccionarlas en un cuadrado, que son estas, y estas serían nuestras relaciones de dependencia. A continuación, mi compañera les mostrará el inciso B de este ejercicio. Bueno, continuando el ejercicio número 1, tenemos nuestro inciso B, que es nuestra segunda parte de nuestro ejercicio, donde nos dice que tenemos 4 vectores, en los cuales tenemos que x1 es el primer vector, x2 es el segundo vector, x3 es el tercer vector y x4 es el cuarto vector. Aquí cada uno tiene una equivalencia al vector determinado. En este caso tenemos que el vector 1 es igual a 2, 3, 1, el vector 2 es igual a 1, 0, 4, el vector 3 es igual a 2, 4, 1 y el cuarto vector es igual a 0, 3, 2. Con esto ya podemos ver que con estos vectores lo que vamos a hacer es hacer una matriz de 4 por 3, donde la fila 1 es igual al vector de x1. De hecho, estos datos que se ven ahorita. Okay. Entonces, para la primera parte tenemos que nuestros datos van a pasar automáticamente determinados aquí para que los podamos calcular el rango de nuestra matriz. Aquí, como vemos, tenemos que calcular y transformar nuestra matriz a una matriz escalonada, donde vamos a ir siguiendo nuestros respectivos pasos. En el primer paso tenemos que la fila 1 es igual a la fila 1 entre 2. Después tenemos que en la fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos la fila 1. Pero podemos ir viendo los resultados subrayados, donde vamos a ir paso por paso. Después de tener los datos de la fila número 2, vamos a pasar a la fila número 2, donde tenemos que quitar nuestro valor de 1.5 para que podamos seguir sacando nuestros resultados de la matriz. Aquí, una vez teniendo los resultados, vemos que ya se va poniendo nuestros ceros y 1 en medio de la matriz. Después tenemos que la fila 3 va a ser igual a la fila 2 menos donde va a ser 2 veces la fila 1. Y aquí en los resultados de la operación vamos a pasar a ocupar la fórmula de la fila 2 para hacer que sea igual la fila 2 entre el 1.5, como ya lo dijimos. Y ahora tenemos que
pasar a nuestra columna número 3, a nuestra fila número 3, donde nos dice que la fila número 3 es menos la fila 1 es igual a 0, 0, y aquí nos sale el resultado que es un 7 tercios. Y para terminar con las filas, tenemos que la fila número 4 es igual a la fila 4 menos 3 veces la fila 2. Esto porque lo hacemos para que tengamos nuestros dos ceros abajo y podamos sacar nuestro nuevo para seguir simplificando la matriz. Después tenemos que, regresando a nuestra fórmula de la fila 3, tenemos que la fila 3 para nosotros poder sacar nuestro valor de 7 tercios y convertirlo a 1 o a 0, tenemos que hacer esta operación de división. Vamos a anotarlo. Y si se fijan bien, ya eliminamos nuestros 7 tercios y queda 0, 0, 1. Y ya por último tenemos que la fila 4 es igual a la fila 4 menos 9 veces la fila 3. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque en nuestra operación anterior tenemos un 9 que ahí se logra ver, se logra apreciar que es este. Tenemos que quitarlo para que nuestro valor quede totalmente en 0. Entonces por eso son 9 veces la fila 3. Y ya con eso hacemos nuestra operación y quedan en 0 nuestras dos columnas. Con esto nos dice que nuestro rango es de 3, por lo que tiene 3 vectores independientes. Vamos a subrayarlo aquí. Y para ya terminar el ejercicio nos faltaría calcular lo que viene siendo las determinantes. ¿Cómo se sacan estos valores? Pues tenemos que nuestro primer vector, que es nuestra primera determinante, tenemos que sacarlo quitando nuestra primera fila. Y si se fijan, los datos pasan respectivamente en su orden. Como aquí está el 1, 0, 4, pasa automático el 2, 41 también y el 0, 32 también. Una vez resolviendo esta matriz, tenemos que nos saca un resultado de 29. Ese sería nuestro valor de nuestro primer vector. Ahora, para sacar el determinante 2, tenemos que regresarnos tantito. Y aquí para sacar nuestro determinante, ahora la columna que vamos a quitar va a ser la segunda fila. Con esto pasan los datos correspondientes, que son 231 pasa, 241 pasa y 032 pasa, lo cual aquí nos da un resultado de menos 4, que aquí vamos a corregir porque aquí nos falta el signo, es de menos 4. Ahora, para sacar la determinante 3, vamos a quitar la columna, no, la fila número 3, que es esta. Igualmente, como en el anterior caso pasamos el 231, el 104 lo pasamos y el 032 lo pasamos respectivamente. Hacemos nuestro cálculo y nos sale una cantidad de 27. De hecho, menos 27. Y aquí, para quitar y ya para determinar la última, que es el vector 4, ahora nos toca cancelar nuestro último dato y pasamos nuestros respectivos datos igualmente. 231, 104 y el 241. Y aquí nos da un resultado de más 7. Entonces, ya teniendo todo esto, podemos intuir que la solución de dependencia de cada uno de los vectores es de, vamos a poner otro color, vamos a poner este azul, de 29, es esta que está aquí, que sería del primer determinante 29 del vector 1, 4 del vector 2, menos 27 del vector 3 y 7 y el más 7 del vector 4. Con eso damos por terminado el ejercicio número 1. Muy bien, en el ejercicio 2 vamos a definir la matriz de estos vectores. Para fines prácticos ya hemos acomodado los valores de x1, x2, x3 y x4 como una matriz. Los organizamos y obtenemos esta matriz. El objetivo es determinar si estos vectores son linealmente dependientes, es decir, si podemos encontrar una combinación lineal no trivial que satisfaga la ecuación
C1 por X1 más C2 por X2 más C3 por X3 más C4 por X4, donde esto nos debe dar igual a 0. En términos de matrices tenemos que A por de C hasta C4 igual a 0. En el paso 2 resolvemos el sistema homogéneo. Para esto ocupamos la ecuación A por C menos 0. Queremos encontrar los coeficientes C1 por C2 por C3 por C4 que no sean todos ceros y que satisfagan la ecuación A por C igual a 0. Esto se traduce en resolver el sistema lineal siguiente. Este sistema, es decir, tenemos los siguientes sistemas de ecuaciones, donde C1 más 2 veces C2 más 4 veces C3 más C4 nos debe dar 0. En el segundo caso, tenemos que obtener C2 más 2 veces C3 más C4 igual a 0. En el caso 3, 2 veces C2 más 3 veces C3 más 2 veces C4 igual a 0 en la tercera fila. En el paso 3 tenemos que convertir las matrices a su forma escalonada. Queremos simplificar este sistema usando eliminación por filas para encontrar las soluciones. Vamos a aplicar operaciones en las filas de las matrices A para obtener una fórmula escalonada que nos permita resolver fácilmente el sistema. Gráficamente obtenemos la siguiente matriz. Continuando con el paso 3, tenemos que resolver el primer pivote. El primer pivote está en su lugar, es decir, el número 1 ya está en la primera fila, primera columna, por lo que ya no es necesario hacer cambios en la primera fila. Así que continuamos con la segunda. Tenemos que reducir la tercera fila. En este paso queremos eliminar el coeficiente 2 de la tercera fila en la segunda columna. Para esto realizamos la siguiente operación en las filas. Nuestra fila 3 nueva es igual a la fila 3 menos 2 por la fila 2. Haciendo esta operación obtenemos la siguiente matriz. Esta es una forma escalonada de la matriz que podemos utilizar para resolver el sistema. En el paso 4 ya tenemos que resolver el sistema. Ahora que tenemos la matriz escalonada, podemos escribir el sistema equivalente, que tenemos tres ecuaciones. La primera es C1 más 2 veces C2 más 4 veces C3 más C4 es igual a 0. Nuestra segunda ecuación es C2 más 2 veces C3 más C4 igual a 0. Y por último, nuestra última ecuación es menos C3 igual a 0. Tenemos que resolver la tercera ecuación. La tercera ecuación, como ya vimos, es el menos C3 es igual a 0, lo que implica que C3 es igual a 0. Tenemos que también resolver nuestra segunda ecuación, donde tenemos que sustituir el valor de C3 que encontramos anteriormente en la segunda ecuación, que es C2 más 2 veces C3 más C4 igual a 0, lo que se reduce a C2 más C4 igual a 0. Por lo tanto, C2 es igual a menos C4. Continuando, tenemos que resolver por fin ya la primera ecuación, donde ya tenemos que sustituir el valor de C2, que es igual a menos C4, y C3 es igual a 0. En la primera ecuación, C1 más 2 veces C2 más 4 veces C3 más C4 es igual a 0, que se reduce a C1 más 2 veces el valor que es menos C4 más 0 más C4 es igual a 0. C1 es igual a 2 veces C1 más C1 es igual a 0, lo que significa que C1 es menos C4 es igual a 0, lo que implica que C1 es igual a C1. Ya para finalizar encontramos la solución, ya que tenemos los valores de C1, C2 y C3. Por lo tanto, podemos expresar los coeficientes en términos de C4. Si tomamos a C4 es igual a 1 para obtener una solución no trivial, los coeficientes quedan como C1 es igual a 1, C2 es igual a menos 1, C3 es igual a 0 y C4 es igual a 1. Para interpretar nuestra solución, tenemos que realizar la combinación lineal que hemos encontrado, que sería x1 menos 1 por x2 más 0 por x3 más 1 por x1, que es igual a 0. Es decir, x1 menos x2 más x4 es igual a 0. Esto significa que los vectores x1, x2 y x4 son linealmente dependientes y podemos escribir uno de ellos como una combinación de los otros dos. En particular, podemos escribir que x1 es igual a x2 menos x4. El vector x3 no aparece en la combinación, lo que indica que no está involucrado en esta relación de dependencia.
¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo soy Rivera González Edwin Giovanni y esta es para la materia de espacio de estados. A mí me tocó de explicar el ejercicio número 3, que nos pide que para el conjunto de vectores dados determine el número de vectores linealmente independientes y también que encontremos las relaciones de dependencia. Ok, en el problema tenemos 4 vectores de dimensión 3. Lo que tenemos que hacer primero es poner estos 4 vectores en una sola matriz. Entonces la matriz la conformamos aquí. Ok. Para obtener el rango de la matriz lo podemos obtener por diferentes formas. Puedes obtener por Gauss, Gauss-Jordan, determinantes, eliminación, etcétera. Yo opté por hacerlo por Gauss-Jordan para obtener este rango. ¿Qué tenemos que hacer en Gauss-Jordan? Pues lo que tenemos que hacer es hacer una piramidita aquí de ceros. Entonces para hacer eso vamos a estar haciendo operaciones aritméticas para estar obteniendo ceros. Ok. Empezamos con la fila 1. La fila 1 la vamos a dividir entre 3. No voy a explicar todos porque bueno, aquí vienen los pasos, pero sí voy a explicar una o dos para que sepamos realmente cómo se hizo. Por ejemplo, la fila 1. La fila 1 es igual a la fila 1 sobre 3. ¿Qué quiere decir? Que esta fila 1 que está aquí la vamos a dividir entre 3 o la multiplicamos por un tercio, es lo mismo. 3 por un tercio, 1. 1 por un tercio, menos 4 por un tercio, menos 4 tercios. Lo hacemos y la ponemos ahora en la nueva fila 1 de aquí. Vamos con la fila 2. La fila 2 es igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Que quiere decir que en esta fila que está aquí vamos a sustituir por el resultado de esta operación con cada uno de los términos. Es decir, la fila 2 menos 2 veces F1. 2 menos 2 nos da 0. 2 menos 2 tercios nos da 4 tercios. Y así. Vamos haciendo así hasta que ya vayamos encontrando nuestra fila de ceros. Aquí ya llevamos 2 ceros. Tenemos que seguir ahora encontrando este 0 de aquí. Lo encontramos con F4 es igual a la fila 4 más 4 veces la fila 1. Ya tenemos nuestra primera línea de ceros. Vamos ahora aquí con esto de aquí. Nuestra fila 2 va a ser igual a 3 cuartos de la fila 2. Nuestra fila 1 va a ser igual a la fila 1 menos un tercio de la fila 2. La fila 3 va a ser igual a la fila 3 más 4 veces la fila 2. Y la fila 4 va a ser igual a la fila 4 más 8 tercios de la fila 2. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestra fila de ceros, nuestra pirámide de ceros. ¿Y cómo sabemos el rango de la matriz? En este método, el rango de la matriz es el número de filas que no son totalmente ceros. Si nuestra matriz tiene 3 columnas y en las 3 tenemos ceros, que están aquí señaladas, estas no las vamos a determinar en el rango. El rango son las filas que por lo menos un término o un elemento es diferente de 0. Como se dan cuenta, aquí no todos son ceros y aquí no son todos ceros. Entonces nuestro rango es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro rango es 2, existen 2 vectores linealmente independientes. Ese es el número de vectores linealmente independientes y como quien diríamos, tenemos aquí listo ya el inciso número 2. El inciso número 1, perdón. Ahora vamos con el 2. Encontrar las relaciones de dependencia. ¿Cómo vamos a encontrar esas relaciones de dependencia? Bueno, para encontrar las relaciones de dependencia, vamos a obtener todas las combinaciones posibles con esos 4 vectores, pero las vamos a tomar de 3 en 3. Por ejemplo, yo encontré 4 combinaciones posibles, ocupando todos los vectores. x1, x2, x3, x2, x3, x4, x3, x4 y x1, y x4, x1 y x2. Una vez que ya tomamos nuestros 3 vectores en cada una de las combinaciones, lo que tenemos que hacer para obtener estas ecuaciones o estas relaciones de dependencia es encontrar constantes que hagan que sumando hacia abajo en columnas, porque aquí para las relaciones de dependencia
ya no nos vamos a enfocar tanto en las filas, nos vamos a enfocar en columnas. Entonces, para que nosotros detectemos esas relaciones y estas constantes, lo que tenemos que hacer es buscar constantes que, haciendo la suma hacia abajo de cada columna, nuestro resultado dé 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí igual no voy a explicar todas, pero aquí, para esta primera fila, yo digo que la constante es menos 8. ¿Ok? Menos 8 por 3, menos 24. La constante 2 es 12. 12 por 2, 24 positivo. Menos 24 más 24, 0 más 0, aquí nos da un 0. Vamos con la segunda columna. Menos 8 por 1, menos 8. 12 por 2, 24 menos 8 más 24, 16. 16 menos 4 por 4, menos 16. 16 menos 16 igual nos da 0. Y aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0. Y vamos con la tercera columna, que eso quiere decir que es menos 4 por menos 8, menos 24, menos 3 por 12, 12, menos 4 por menos 8, 32. Menos 3 por 12, 36. 36, 32, menos 36, más 4. Igual nos da un 0. Entonces, como vemos que si se cumplen los tres ceros, tenemos estas constantes y estas constantes las colocamos en una ecuación. Menos 8x1 más 12x2 más 4x3. Esto lo igualamos a 0. Simplificando y dividiendo entre 4, nos da 2x1 menos 3x2 menos x3 igual a 0. ¿Ok? Esos mismos pasos los repetimos para las otras tres combinaciones posibles. Repitiendo menos 16 para este, 0 para este y 8 para este. Nos da, como aquí tenemos que nuestra constante de C3 es igual a 0, pues no la vamos a colocar en la ecuación y nada más nos da menos 16x2 menos 8x4. Para eliminar estos signos negativos, pues solo colocamos y la dividimos entre 4. Nos da, entre 8, perdón. Nos da 2x2 más x4. Ok. Con la tercera combinación nos da esto, menos 16x1 más 8x3 menos 12x4, que nos da 4x1 menos 2x3 más 3x4. Para la cuarta combinación, si se dan cuenta, es exactamente la misma ecuación que la de la segunda combinación, entonces ya no la conocemos como una cuarta ecuación, sino solo tres, esta y esta, que es la misma. Ok, tenemos tres ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer para solo tener dos relaciones de dependencia? El conjunto total debe ser linealmente independiente. Con estas tres ecuaciones lo que vamos a hacer es combinar primero la 1 y la 2 y hacer una sola ecuación. Y después vamos a combinar la 2 y la 3 para hacer otra ecuación. Así cumplimos que tenemos dos relaciones de dependencia y nuestros dos vectores linealmente independientes. Entonces lo único que hacemos aquí es sumar 1 con 2, que lo único que aquí se suma sería el término de x2 menos 3x2 más 2x2 nos da menos x2. Y el número 3 tenemos 2x1, los únicos vectores que se suman, o los únicos términos serían x4, que es menos x4 menos x4 más 3x4, y nos da 2x4. Entonces esas serían nuestras dos relaciones de dependencia. Este es de aquí. Y así estaría resuelto el ejercicio número 3. Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.